Bienvenidos hoy domingo a la continuación de la lectura de las visiones y revelaciones de la beata Ana Catalina Emmerich, desde el fin de la primera Pascua hasta la prisión de Juan Bautista. Este podcast, este tomo quinto, contiene 72 capítulos, los cuales los tenéis todos en la descripción del podcast. Os dejaré en el primer comentario fijado por mí los capítulos que os leeré, además de que al finalizar el vídeo os dejo el podcast completo por si lo queréis escuchar desde el principio. Y antes de comenzar, para que esta lectura me salga bien y la podáis escuchar sin interrupción, vamos a invocar al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 23. Jesús entra en la ciudad de Naín. Jesús pasó por las ciudades de Jezreel y Endor, sin entrar, y hacia el mediodía llegó a Naín y entró sin llamar la atención, en un albergue fuera de la ciudad. La viuda de Naín, que era hermana de la mujer de Santiago el Mayor, supo por Andrés y por Natanael de su próxima venida y mandó que le esperasen. Llegó pues con otra viuda al albergue de Jesús, y veladas se echaron a sus pies. La viuda de Naín rogó al Señor quisiera recibir el ofrecimiento de la otra viuda, que ofrecía todo lo suyo y lo ponía en la caja de las santas mujeres para cuidar a los discípulos y para los pobres, y ella misma quedaba a disposición de la comunidad. Jesús recibió el ofrecimiento de la viuda y consoló y exhortó a ambas. Traían también alimentos de regalos que recibieron los discípulos. La viuda les dio además dinero que enviaron a las mujeres de Cafarnaúm para el sostenimiento de la comunidad. Jesús descansó aquí con los discípulos, pues habíase fatigado mucho el día anterior enseñando y sanando a los enfermos, y había hecho 7 horas a pie. La viuda, recién recibida, presentóle a otra mujer, de nombre María, que también quería dar todo lo suyo. Jesús le dijo que lo guardara para más adelante, que sería más necesario. Esta mujer era en verdad una adúltera y había sido despedida por su infidelidad por su marido, un rico comerciante de Damasco. Había oído esta mujer hablar de la bondad de Jesús para con los pecadores. Estaba muy conmovida y no tenía otro deseo ahora que hacer penitencia y encontrar gracia y perdón. Fue a buscar a Marta, con la cual tenía lejano parentesco. Reconoció sus culpas y pidió intercedieran por ella con María, la madre de Jesús, y entregó a Marta una parte de sus bienes. Marta, Juana Chuza y Verónica tomaron a pecho la petición de esta mujer y la llevaron a Cafarnaúm, donde estaba María. María la miró seriamente, a cierta distancia. La mujer clamaba con grande llanto y decía: «Oh Madre del Profeta, ruega a tu Hijo por mí, para que yo encuentre perdón delante de Dios». Estaba poseída a intervalos de un demonio mudo, y cuando la veían ataques se arrojaba al fuego o al agua, y no le era posible pedir ayuda. Cuando volvía en sí, lloraba, arrepentida, arrinconada en algún ángulo de la casa. María envió un mensajero a Jesús pidiendo por ella, y Jesús contestó que llegaría el tiempo en que ayudaría a esa mujer. Capítulo 24. El mensajero del capitán de Cafarnaúm. Desde Naín,
Jesús pasó por el Tabor, dejando a Nazaret a la izquierda, y se dirigió a Caná, donde se hospedó en casa de un escriba, cerca de la sinagoga. El vestíbulo se llenó enseguida, porque habían conocido su llegada de Enganim y le esperaban. Enseñó toda la mañana, cuando de pronto llegó el criado del centurión de Cafarnaúm con varios acompañantes montados en mulos. Venía muy apurado, con grande ansia y temor, buscando la manera de acercarse a Jesús, sin poder conseguirlo. Como inútilmente intentara varias veces penetrar por la turba, al fin alzó la voz, clamando: «Señor, reverendo Maestro, deja que tu siervo se acerque a tu presencia. Yo soy un enviado de mi señor de Cafarnaúm, y como si yo fuese el Señor y el padre del niño, te ruego que vengas enseguida conmigo, pues que el hijo está muy enfermo y cercano a la muerte». Jesús no prestó atención a su clamor, y el siervo buscaba la manera de llamar la atención sobre sí y de penetrar entre la multitud sin lograrlo. Volvió a clamar: «Ven enseguida conmigo, porque mi hijo está a punto de morir». Jesús volvió la cabeza hacia él y dijo: «Si vosotros no veis prodigios y señales, no acabáis de creer. Conozco tu necesidad. Vosotros queréis hacer alarde y hacer irritar a los fariseos, y tenéis tanta necesidad como ellos. No es mi misión que yo haga prodigios para vuestros fines. No necesito vuestro testimonio. Yo obraré donde sea la voluntad de mi Padre, y haré prodigios donde lo pida mi misión». En esta forma, habló largamente y avergonzándolo delante de la turba. Todo esto escuchó el hombre sin mutarse. Sin darse por entendido, se esforzó por acercarse más, gritando de nuevo: «¿Qué me aprueba esto, maestro? Mi hijo está por morir. Ven enseguida conmigo. Quizás está ya muerto». Entonces díjole Jesús: «Vete, que tu hijo vive». El hombre preguntó: «¿Esto es verdad?». Jesús le respondió: «Estás sano desde esta hora, te doy mi palabra». Entonces creyó el hombre y no insistió en que Jesús marchase con él. Montó en su cabalgadura y marchó en dirección de Cafarnaúm. Jesús dijo al pueblo: «Esta vez lo quiero hacer. En otro caso semejante ya no lo haré. Yo he visto a este hombre no como un simple siervo del capitán real, sino como verdadero padre del niño». Este mensajero era el primer siervo de aquel capitán de Cafarnaúm, que no tenía hijos, aunque mucho lo deseaba, y al fin había adoptado a un hijo de este su criado, que había tenido con su mujer. El niño tenía ahora 14 años de edad. El mensajero venía como enviado y como verdadero padre del niño. Lo he visto todo y me fue aclarado todo. Por eso lo dejó Jesús clamar así y le dijo esas cosas. Por lo demás, nadie sabía nada de la paternidad del niño, que hacía tiempo pedía la presencia de Jesús. Primero era la enfermedad leve y pidieron ya a Jesús por causa de los fariseos. Desde 14 días la enfermedad se hizo grave y el enfermo había dicho respecto a los remedios que le daban: «Las muchas bebidas no me aprovechan, solo Jesús, el profeta de Nazaret, me puede ayudar». Como ahora el peligro había aumentado, habían mandado mensajeros a Samaria con las santas mujeres, luego por medio de Andrés y Natanael en Enganim. Finalmente marchó el mensajero y padre del niño donde estaba Jesús. Jesús había diferido la curación para castigar sus torcidas intenciones. Había desde Caná hacia Cafarnaúm un día de viaje, pero el mensajero se apuró tanto que llegó a la misma noche. A la distancia de algunas horas ya le salieron al encuentro algunos criados, diciéndole que el niño estaba sano. Le salían al encuentro para avisarle que no se molestara más, si acaso no había encontrado a Jesús. Se podía ahorrar el trabajo porque el niño había sanado de repente a las 7 horas del día. Entonces el mensajero les dijo la palabra de Jesús, y se admiraron y fueron con él a la casa. He visto al centurión Zorobabel salir al encuentro con el niño a la puerta de la casa. El niño lo abrazó y él contó las palabras de Jesús
y los criados que le acompañaron atestiguaron lo mismo. Entonces fue un contento general. He visto que prepararon una gran comida. El niño estaba sentado entre su padre putativo y su verdadero padre. Estaba también la madre allí. El niño amaba a su verdadero padre como al putativo, y aquel tenía también gran autoridad en la casa. Después que Jesús despachó al enviado de Cafarnaúm, sanó todavía a muchos enfermos que habían juntado en un patio de la casa. Había entre ellos algunos endemoniados, pero no eran de los peores. Por esto habían sido llevados varias veces para oír las enseñanzas de Jesús. Solo delante de él se enfurecían y agitaban terriblemente. No bien Jesús les mandaba callar, se aquietaban. Después de algún tiempo, parecía que ya no podían aguantar más y comenzaban de nuevo a convulsionarse. Entonces Jesús les hizo la señal con la mano y callaron otra vez. Al fin mandó Jesús a Satanás salir de ellos. Caían como desfallecidos, luego volvían en sí. Daban gracias contentos y no se acordaban de lo que les había sucedido. He visto que había entre ellos algunos que estaban poseídos sin culpa propia y que eran buenos. Yo no lo puedo explicar claramente, pero he visto aquí y en otras ocasiones la relación que hay en esto, de cómo queda a veces perdonado y libre un hombre malo por gracia y misericordia, mientras el diablo toma posesión de otro inocente y débil, pariente del malo. Parece como que el bueno tomara parte del castigo del otro sobre sí mismo. No alcanzo a explicar esto más claramente. Tal cosa sucede porque todos somos miembros de un cuerpo y sucede entonces como si un miembro sano enferma también por culpa de otro pecador en fuerza de una interna correlación de uno y otro. De estos poseídos había aquí algunos. Los malos y pecadores son siempre más malignos y obran en cooperación con el demonio mismo. En cambio, los poseídos sin culpa sufren solo la posesión y son, a pesar de ello, buenos y piadosos. Jesús enseñó en la sinagoga, a la cual le habían invitado algunos escribas y fariseos de Nazaret. Decíanle que habían llegado hasta ellos la fama de los grandes prodigios obrados en Judea, Samaria y en Ganim. Añadieron que él sabía lo que pensaban en Nazaret, que quien no hubiese estado en la escuela de los fariseos no podía saber mucho, que era su deseo que fuese a Nazaret y enseñara allí algo mejor. Pensaban con esto halagar a Jesús. Este les respondió que no pensaba por ahora ir allá y que cuando fuera no iban a conseguir de él lo que pensaban. Después de la sinagoga, asistió Jesús a una gran cena en casa del padre del novio de Caná. Este novio de Caná, llamado Natanael, fue seguidor de Jesús y ayudó a mantener el orden en la enseñanza de Jesús y mientras sanaba a los enfermos. Estos esposos viven solos y reciben sus alimentos de casa de sus padres. El padre renguea un poco, son gente buena. La ciudad de Caná es hermosa, limpia, sobre una alta explanada. Pasan por aquí varios caminos carreteros y uno en dirección a Cafarnaúm. Después de la cena, se retiró Jesús a su vivienda y sanó a varios enfermos que le esperaban. Para curar, no procede siempre de la misma manera. A veces solo manda, a veces pone las manos sobre el enfermo, otras se inclina sobre él, otras manda que se purifique y se bañe, o mezcla saliva con el polvo del suelo y lo pasa sobre los ojos de los ciegos. Unas veces los exhorta, otras les dice sus pecados y en algunas ocasiones los despacha dejándolo para otra vez. Capítulo 25. Jesús en Cafarnaúm. Cuando Jesús se dirigió desde Caná a Cafarnaúm con los discípulos, le siguió también Natanael. Su mujer, su tía y otras ya habían partido para Cafarnaúm. El camino, a unas 7 horas, va en línea bastante recta y lleva a un pequeño lago como el de Ainón, rodeado de casitas y jardines. Aquí empieza el fértil valle de Genesaret. Se ven torrecitas y guardianes que cuidan los huertos. Cuando Jesús se acercó a Cafarnaúm,
empezaron a enfurecerse varios endemoniados delante de la puerta. «Viene el profeta, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué tiene que ver él con nosotros?» Cuando Jesús llegó a la ciudad, huyeron los endemoniados. Habían erigido una tienda delante de la ciudad. Le salieron al encuentro el centurión de Cafarnaúm y el mensajero llevando al niño en medio de ellos, seguidos de toda la familia, los parientes, los siervos y los esclavos. Estos eran paganos, enviados por Herodes. Parecía una procesión. Todos se echaron de rodillas delante de Jesús y le agradecieron. Luego le lavaron los pies y le dieron alimento y bebida. Jesús puso sus manos sobre la cabeza del niño, hincado delante de él, y recibió el nombre de Jesé, pues antes se llamaba Joel. El centurión se llamaba Zorobabel. Este le rogó encarecidamente que fuera a su casa a tomar parte de una comida. Jesús se negó, reprochándole su ansia de ver prodigios para mofarse de otros, y añadió: «No hubiera yo sanado al niño si la fe del mensajero no hubiese sido con su petición tan insistente». Después continuó su camino. Zorobabel había preparado un gran banquete. Los siervos y trabajadores de sus campos y huertas habían sido invitados. A todos se les había contado el prodigio. Todos creían conmovidos en Jesús. Los invitados y muchos pobres entonaron un canto de alabanza en el vestíbulo. Los pobres fueron generosamente obsequiados. La fama del prodigio se había difundido desde la mañana. Zorobabel envió aviso a la madre de Jesús y a los apóstoles, a los cuales he visto de nuevo ocupados en su oficio de pesca. He visto también que la noticia llegó a la suegra de Pedro, que estaba enferma. En Cafarnaúm, Jesús se dirigió hacia la vivienda de su madre, donde estaban reunidos 5 mujeres y Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Estos fueron al encuentro de Jesús, y reinó allí mucha alegría por su venida y por el prodigio en favor del centurión. Tomó parte aquí en una comida y se dirigió casi enseguida a Cafarnaúm para la fiesta del sábado. Las mujeres quedaron en la casa. En Cafarnaúm se habían reunido muchísima gente y numerosos enfermos. Los endemoniados corrían por la ciudad gritando cuando Jesús llegaba. Él les mandó callar y a través de ellos se dirigió a la sinagoga. Después de la oración, se llamó a un empedernido fariseo de nombre Manases, a quien le tocaba hacer la lectura. Jesús pidió los rollos de las Escrituras y dijo que quería hacer la lectura. Le dieron los rollos y Jesús comenzó a leer desde el principio del 5.º libro de Moisés hasta la murmuración de los hijos de Israel, y enseñó acerca de la ingratitud de sus antepasados y de la misericordia de Dios para con ellos, y de la proximidad del reino de Dios, y que ahora se guardasen de obrar como habían obrado sus antepasados. Explicó aquellos caminos por el desierto como figura de sus errores actuales, y comparó la tierra prometida con el reino de Dios ahora prometido a todos. Después leyó el primer capítulo de Isaías. Él lo explicó aplicándolo a estos tiempos. Habló de los pecados y de los castigos, y como habiendo esperado tanto tiempo a un profeta, ahora que tenían a uno, más tarde lo maltratarían. Habló de los animales que conocen a sus dueños, y ellos no conocerán al suyo que ha venido. Habló también de cómo se vería reducido aquel que había venido para ayudarlos por sus malos tratos, y cómo sería castigada Jerusalén y quedaría la comunidad de los suyos muy reducida, pero que el Señor la haría grande mientras los otros serían exterminados. Les mandó que se conviertan, que aun cuando estuviesen manchados con sangre, debían clamar a Dios y arrepentirse, y serían purificados. Habló también del rey Manases, que había blasfemado contra Dios y había pecado tanto, y por esto castigado y llevado en esclavitud a Babilonia, y cómo allí se convirtió, había orado a Dios y encontrado misericordia y perdón. Abrió luego una página y leyó el versículo de Isaías 7:14. Mirad, una virgen dará a luz, y explicó este punto refiriéndolo a su persona y a la venida del Mesías. Esto mismo había explicado cuando estuvo en Nazaret,
antes de su bautismo, y lo había comentado, y ellos, mofándose, decían entre sí: manteca y miel no le hemos visto comer mucho en casa de su padre, el pobre carpintero. Los fariseos y otras personas no estuvieron conformes de que Jesús les hablase tan severamente sobre la ingratitud. Esperaban algo más halagador, pues lo habían recibido bien. La enseñanza duró bastante tiempo, y cuando hubo terminado y salían los fariseos, oí que alguno decía a otro: ¿han traído enfermos? Vamos a ver si se atreve a sanar en día de sábado. Habían iluminado las calles con antorchas y muchas casas con lámparas. La gente había colocado a los enfermos delante de sus casas iluminadas, por donde debía pasar Jesús, y otros habían sido traídos con luces en brazos de sus parientes. Hubo un tumulto considerable y gemidos en la calle. Muchos endemoniados clamaban, y Jesús los mandó callar y salir de los posesos. A uno de ellos vi enfurecido y rabioso lanzarse contra Jesús, y con rostro descompuesto y los cabellos levantados gritar: «Tú, ¿qué quieres aquí? ¿Qué tienes tú que hacer aquí?» Jesús lo rechazó diciéndole: «Sale de allí, Satanás. He visto al hombre caer como si hubiera de romperse el cuello y quebrantarse los huesos». Con todo, se levantó cambiado y manso. Se hincó delante de Jesús, llorando y dando gracias. Jesús lo exhortó a mejor conducta. He visto que a muchos los sanaba de pasada. Capítulo 26. Jesús en casa de su madre en Besaida. Jesús se dirigió por la noche con sus discípulos a la casa de su madre. En el camino habló Pedro de sus intereses familiares, que habíase atrasado en el negocio de la pesca por haber estado ausente tanto tiempo, y que debía pensar en su mujer, en sus hijos y en su suegra. Juan le replicó que él y Santiago debía pensar en sus padres, que eran más que una suegra. De este modo hablaban con naturalidad, a veces chanceándose un poco. Jesús les dijo que se acercaba el tiempo en que debían dejar del todo la ocupación de pescar, que debían ocuparse de pescar otra clase de pescados. Juan era más familiar. Tenía una sencillez de niño en el trato con Jesús, más que los demás apóstoles. Era amable y dispuesto a todo, sin preocupaciones ni contradicciones. Jesús fue a donde estaba su madre y los demás a sus casas. A la mañana siguiente, temprano, se encaminó Jesús con sus discípulos a Cafarnaúm, saliendo de la casa de su madre como a 3/4 de hora de Besaida. El camino sube un trecho y luego baja hacia Cafarnaúm. Antes de llegar a la ciudad, hay una casa en el camino que pertenece a Pedro, que destinó para Jesús y los suyos, poniendo a un piadoso anciano a su cuidado. Esta casa estaba como a 1 hora y media del camino del lago. En Cafarnaúm se encontraron todos los discípulos de Besaida y de los alrededores, y también María y las santas mujeres. Habían traído el día anterior muchos enfermos cuando llegó Jesús. Estaban alineados en las calles. Jesús sanó a muchos en el camino a la sinagoga, en la cual enseñó y usó de parábolas. Mientras salía de la sinagoga y seguía enseñando, se echaron algunos a sus pies pidiéndole que les perdonase sus pecados. Eran 2 mujeres adúlteras repudiadas por sus maridos, a 4 hombres, entre ellos el seductor de las mujeres. Se deshacían en lágrimas y querían confesar sus pecados ante toda la multitud. Jesús les dijo que conocía sus pecados, que vendría un tiempo en que sería necesario confesar los pecados, que aquí no sería sino ocasión de escándalo para la gente y de persecución para él. Los exhortó a vigilar sobre sí mismos para no caer de nuevo, a no desesperar, sino a confiar en Dios y hacer penitencia. Luego les perdonó sus pecados. Como preguntaran a qué bautismo tenían que ir, si al bautismo de los discípulos de Juan o esperar a que bautizasen sus propios discípulos, les contestó que fuesen al bautismo de los discípulos de Juan. Los fariseos que estaban presentes se admiraron de que hubiese perdonado los pecados y se los reprocharon. Jesús los obligó al silencio con sus respuestas. Les dijo que le era más fácil perdonar pecados que sanar a los enfermos. Añadió que quien se arrepiente de veras
a ese ya se le perdona y no es tan fácil que vuelva a pecar de nuevo, mientras que a los enfermos que son sanados a veces permanecen enfermos de alma y usan de la salud del cuerpo para el pecado. Ellos preguntaron si ya que esas mujeres estaban perdonadas, los hombres debían ahora recibirlas de nuevo. Jesús les dijo que para responderles en forma no había tiempo por el momento, que en otra ocasión pensaba hablar de esto y enseñar con más detención. También quisieron pedirle cuenta sobre el sanar un día de sábado, y Jesús le contestó que si en día de sábado se les caían a ellos algún animal en una zanja, seguramente se apresurarían a sacarlo. Por la tarde se retiró a la casa delante de Cafarnaúm con todos sus discípulos. Las santas mujeres ya estaban allí. Se hizo una comida dispuesta por el centurión Zorobabel. Este jefe y el padre, que se llamaba Salatiel, tomaron parte en la comida mientras el niño sanado, Jesé, servía en la mesa. Las mujeres estaban en otra mesa. Jesús enseñaba entre tanto. Trajeron algunos enfermos a la sala que gritaban pidiendo salud. Jesús sanó a muchos de ellos. Después de la comida, se fue de nuevo a la sinagoga. Entre otras cosas, le he oído leer y explicar lo que el profeta Isaías decía al rey Achaz. He aquí que una virgen dará a luz y tendrá un hijo. Cuando abandonó la sinagoga, sonó a muchos enfermos colocados en las calles, y esto duró hasta entrada la noche. Entre estos había muchas mujeres con flujo de sangre que estaban a cierta distancia, tristes y veladas, porque no podían acercarse a Jesús ni al pueblo. Jesús, que conocía su necesidad, dirigió sus ojos hacia ellas y las sanó con una sola mirada. Nunca tocó a semejantes enfermas. Hay en esta prohibición un misterio que yo no sé explicar. La misma tarde comenzaba un día de ayuno. Cuando Jesús y sus discípulos se dirigían a casa de su madre, se suscitó la conversación de que a la mañana siguiente quería Jesús viajar con ellos por el lago, y oí que Pedro se excusaba por el mal estado de su nave. Veo que las personas a quienes Jesús había perdonado sus pecados tienen ahora vestidos de penitencia y están veladas. En el último sábado estaban también los judíos vestidos de negro. Estos últimos tiempos eran días de penitencia por la conmemoración de la destrucción de Jerusalén. Por esto Jesús habló tan severamente de los castigos que habían de sobrevenir a Jerusalén. Al salir Jesús de Cafarnaúm, llevaba el camino alrededor de un edificio rodeado de agua, donde habían sido encerrados los endemoniados más furiosos durante la noche. Gritaban enfurecidos al pasar Jesús: «Allí anda Él, ¿qué quiere con nosotros? ¿Por qué nos quiere echar de aquí?» Jesús les mandó: «Callad y permaneced allí hasta que yo vuelva. Entonces será vuestro tiempo de iros». Al punto callaron y se aquietaron. Termino aquí el episodio de este domingo, porque como veréis se me va y se me viene la voz. Espero que escuchéis estos capítulos con claridad. Le intentaré dar un poquito más de voz al audio, y te espero para el próximo domingo con este podcast que subo a las 10 de la noche, aparte de toda la programación que tengo en el canal. Te dejo en la pantalla los capítulos de la semana que viene, además del podcast completo, como te dije al principio del vídeo. Y te dejo también el Santo Rosario que hemos hecho hoy especial por este segundo domingo de Adviento y Día de la Inmaculada. Muchísimas gracias si has llegado hasta aquí. Me gustaría que me regalaras un me gusta, que hicieras algún comentario que me ayuda mucho a la visualización en esta plataforma de este canal católico que llevo yo sola. Y espero que hayas pasado un feliz domingo y que Dios te bendiga.